Y entonces decíamos, jóvenes, que el concepto de salud no es solamente tener pues los 5 dedos de la mano, tener los 2 piernas, 2 brazos, sino el concepto de salud se amplía también a la parte mental desde el año 1994. Gisela, ¿tú en qué año naciste? Gisela se levantó, pero nos puede decir. Gisela nació en el año 2000, ¿sí? 99, 2000, 2001. Gisela, ¿en qué año naciste tú? Quita el micrófono. Me está preguntando a mí, es que está mucho ruido, está lloviendo muy fuerte y Sí, está casi cayendo no. un aguacero horrible. ¿En qué año naciste? 1999. Imagínate, 1999. En el año 1994 nace esta norma. Y desde ese momento, entonces, está el concepto de salud física y salud mental. Antes era una cosa muy complicada hacer valer una enfermedad producida por el estrés en el trabajo. Entonces la gente antiguamente renunciaba y cuando decían que tenía estrés, la gente se burlaba de él o de ella. Entonces es muy importante saber que el concepto de salud encierra la parte mental y la parte física. Decimos también que bueno, y entonces aquí hablamos del tema de las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Y decíamos efectivamente acerca de estas prestaciones que teníamos algo bien interesante y era justamente este tipo de prestaciones asistenciales y económicas. Y aquí cuando hablamos de esos subsidios por incapacidades, hacemos referencia entonces a algo bien interesante. En primer lugar, como por ejemplo, mira, tenemos subsidio por incapacidad temporal y hablamos de una indemnización acá. Y esta vamos a llamarla entonces indemnización. Es cuando la capacidad, y tenemos aquí, hablamos de una indemnización. Indemnización es cuando alguien le ha hecho daño a otra persona. Cuando una persona es cuando alguien le ha hecho daño a otra persona y a través de un dinero mitiga o de alguna forma compensa el daño que se le ha hecho. Es muy importante entender y tener en cuenta que ese tipo de indemnización efectivamente se da o se hace justamente por eso, porque es un daño que se le hace, en este caso, a un trabajador y se tiene que compensar con algo que le pueda ayudar, como por ejemplo el dinero. De esta forma podemos entonces decir que tenemos una compensación por un daño. Quiero saber la opinión de Paola Alegría. Paola, cuéntame, ¿qué opinas? ¿Te parece justo que se pague con dinero? Pues realmente no creo que la pérdida de o la presencia de alguna enfermedad o perder algo vital para uno no se justifica con el valor del dinero, pero pues sí sería una ayuda para la familia, en Eso, caso tal de que la persona no que pueda seguir trabajando y sea que la familia dependa únicamente de él. claro, tú dices una cosa bien interesante, que en el caso de que la persona no pueda seguir trabajando, pero ten presente una cosa, que cuando hablamos de una pérdida de capacidad laboral, hace referencia a una pérdida permanente, pero que no es pensión, sino que es un dinero que dice la norma, que recibe por una sola vez, justamente como compensación, para balancear un poco el daño con el dolor. El daño y el dolor con la parte económica, mejor. Entonces, ese dinero, efectivamente, ayuda y compensa. Estefanía, Dayana Rivera, cuéntame, Sí, profe. ¿qué Con opinas? res- Profe, pues precisamente voy a comentar un caso, ¿no? A mi mami le dio COVID, ¿no? Entonces lo que hizo la ARL fue
pues estuvo muy pendiente de ello y a ella se le pagó el día normal, porque generalmente no, cuando sucede ese tipo, algún inconveniente o algo, depende de lo que haya sucedido, cómo haya sucedido, como que tengo entendido que es un porcentaje, ¿no? Pero a ella por haber sido una enfermedad que se la transmitió propiamente del trabajo, entonces, y que nos vimos afectados todos, entonces la ARE la indemnizó completamente. Pero lo que dice Paola es totalmente cierto, no hay nada, ella quedó con demasiadas secuelas y todos quedamos con demasiadas secuelas que aún es el tiempo y no hemos podido recuperar ciertas morbilidades o ciertas cosas que uno en su común lo hace. Entonces, pues eso es lo que opino yo, profe, pues no, pues es bien, pero pues bien, porque le ayuda, ahí por lo menos está la ayuda económica. Exactamente, entonces fíjate que como nos estás contando eso tan chévere, estamos hablando entonces de subsidio por incapacidad temporal, donde le pagaron a tu mamá el 100% de lo que venía recibiendo, porque es una enfermedad de carácter laboral. Y recordamos entonces que la parte laboral tenemos o sea, se recibe el 100% cuando tenemos una incapacidad de carácter temporal. Y esa incapacidad temporal puede ser de 180 días prorrogables por 180 días más como máximo. Entendemos entonces que se recibe el 100% del sueldo. Y hay que tener presente que si de pronto no es una enfermedad de carácter laboral, sino que si es una enfermedad de origen común, tenemos entonces presente que se van a recibir las 2/3 partes del sueldo, pero sin disminuir ese valor por debajo del mínimo. Lo mínimo que recibe es el mínimo. Perfecto. Interesante tu apreciación. Decimos entonces, o repasamos también que esas prestaciones económicas, aquí las tenemos como incapacidad permanente parcial y aquí resaltamos la palabra indemnización. Y el anterior es un subsidio. Y esto ya lo habíamos dicho y habíamos hecho de pronto unos ejercicios del tema. Muchachos, si la persona tiene 7% de pérdida de capacidad laboral y si está recibiendo como índice base de liquidación 2 millones de pesos, que recordamos que para accidentes de 6 meses el promedio y para enfermedad laboral es de 1 año en promedio. Entonces, ¿cuánto dinero recibiría? Voy a silenciar a Fabián Camilo que tiene el micrófono abierto. Entonces, tiene una pérdida de capacidad laboral de 7%. ¿Cuánto recibe esta persona? Por favor, indíquenme. Piensen y ya digo quién responde. Hagan los cálculos, muchachos, y me dicen, por favor. El primero que me diga tiene una décima en la habilitación. ¿Cuánto dio? Yasmín, va Fabián Camilo, entre ustedes dos, por favor, respondan. Profe, Te oigo. es si, digamos, es si lo pierdo, es que no le alcanzas a escuchar bien. Stephanie, repíteme.
Es si lo pierde, o sea, ese 7% es de qué, es que no alcancé a escuchar bien, profe. Mira, es de pérdida de capacidad laboral. Pérdida de O sea capacidad que laboral. a él le tienen, bueno, si se supone que es con los 2 millones, entonces serían 140 mil pesos, y a eso le restaría los 2 millones, entonces serían 1.860.000 pesos. No, ¿cómo así? ¿Le ¿No? restaste 7% de los 2 millones? Ajá, Ay, ¿no? Fanny Dayana Rivera Bastidas, pásame a tu mamá para que te regañe. Llámala. No, mentiras, no la vas a llamar. Mira, ponle cuidado. ¿Qué resulta? Resulta que el profesor les explicó en la clase pasada, bueno, pero alguien, ¿quién sabe? Gisela, dime cuánto. Dale, tú sabes, dime. Ay, no, pero ¿cómo así? He arado en el desierto. Don Alejandro sabe. Sonia sabe. No. Hola Carolina, ¿cómo vas? Prende los bombillitos. ¿Cómo, profe? Aunque que prendas los bombillitos. Quién sabe, muchachos? ¿Ustedes se alcanzan a ver los bombillitos en la casa de Carolina? Todos bonitos y muy apropiados para la fecha porque ya empezó diciembre, Dios mío. A ver, muchachos, pero ¿cómo así? Si eso lo expliqué en la clase pasada. ¿No lo expliqué en la clase pasada? Bueno, está bien. Voy otra vez. Me disculpan si no lo expliqué. Entonces, jóvenes, miren ustedes que nuestro amigo tiene este problema. La Junta de Calificación de Invalidez le dijo, usted perdió el 7% de su movilidad en el dedo, por ejemplo. No, tiene una pérdida de capacidad laboral de 7% que corresponde al dedo que usted perdió. Muy bien. Entonces, aquí el profe dijo lo siguiente. Dijo, incapacidad permanente parcial. ¿Por qué? Porque el dedo le quedó así. ¿Lo ven? Tuvo 7. ¿Sí ven mi dedo? ¿Ok? Tuvo 7% de incapacidad, le dijeron en la Junta de Calificación de Invalidez. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, es cuando la capacidad tiene una pérdida, es cuando el trabajador tiene una pérdida de capacidad parcial, pero definitiva, que disminuye su capacidad laboral. Y está entre el 5% y menos del 50%, que corresponde a un pago que se llama indemnización, que da entre el 2 y 24 veces índice base de liquidación. Entre paréntesis ponemos sueldo promedio, que es el índice básico de liquidación. Y se calcula para los accidentes de trabajo con un promedio de los últimos 6 meses de sus sueldos y para enfermedad con el promedio del último año. Quiero pedirles el favor, jóvenes, que por favor me digan, profe, no entiendo. Si no entienden, pero que no se queden con la duda. Entonces aquí decimos que está entre el 5 y el 50% de pérdida de capacidad laboral y que le corresponde a una indemnización entre 2 y el 24. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Eso significa, miren, tenemos una pérdida. Entonces aquí nos dijo entre el 5% y el 50%, va a tener entonces, o va a recibir entonces, una indemnización correspondiente a 2 salarios base de liquidación para el 5% y 24 para el 50%, lo que significa entonces que tenemos por acá una tablita que vamos a construir, donde dice que 5% le da 2 salarios, pero esos son salarios a partir del índice base de liquidación. ¿Qué es eso? Yo lo expliqué, Yasmín Castro Solano, que Solanilla iba a decir. ¿No? ¿Tampoco? Pero ¿cómo así? Entonces, mira, el índice base de liquidación es lo siguiente. Vamos a decir que para accidente de trabajo es el promedio de los últimos 6 meses. Y para enfermedad laboral es el promedio del último año. El trabajador común y corriente, pues
Le cambian los sueldos. ¿Por qué? Porque le dicen, venga usted a trabajar mañana domingo que le toca turno. Venga usted a trabajar mañana en el turno de la noche. Entonces, todas esas cosas pues tienen recargos nocturnos y festivos. Entonces, el promedio de nuestro amigo, el trabajador de los últimos 6 meses, va a ser, mira, este fue 1.200.000, este fue 1.300.000, este fue 1.150.000, este fue 1.100.000, este fue 1.050.000 y este fue 1.200.000. El promedio de esto, ¿cuánto da? Eso da más o menos 1.150.000. Ese promedio, vamos a hacerlo, hagámoslo, ¿cuánto da? 1.166.000. Listo, 1.166.000, gracias. Ese valor de 1.166.000 es lo que le van a pagar. Entonces, lo que nos dé acá lo vamos a multiplicar por 1.166.000. Borramos aquí. Y entonces hacemos una tabla. La tabla dice 5% para 2 salarios, 6%, 2.5, 7%, 3. 3 salarios de esos que se llaman índice base de liquidación, que para accidente es el promedio de los últimos 6 meses, o fracción, y para enfermedad es el promedio del último año o fracción. Entonces ese valor que tenemos ahí, que es 3 salarios, lo vamos a multiplicar por 2 millones de pesos. Entonces saquen la calculadora, 3 por 2 millones, ¿cuánto da? Va a recibir 6 millones de pesos por haber perdido su dedo. ¿Estamos? Lo que significa entonces que fácilmente podemos nosotros entender que de esta manera se calcula todo lo que tiene que ver entonces con el IBC o IBL. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Profe, una pregunta, sino que pues Dime. yo no entendí bien de dónde salió ese 2.5 ni... Ah, pero, no, esto lo dice la tabla, míralo. Eso lo dice la tabla. Entonces mira que les decimos, estamos hablando por acá, 1562, pero eso está aquí en la 776. Vamos entonces a ver esas derecho a las prestaciones. Aquí nos dice en las prestaciones que efectivamente cuando tiene una incapacidad temporal va a recibir 100% de su sueldo, de lo que hicimos ahorita, del índice base de liquidación. Y que puede tener una incapacidad de 180 días, como máximo 180 días más. Continuos, dice aquí continuos. Y decimos entonces que nuestro amigo, mira, aquí está tu pregunta, aquí está la respuesta a tu pregunta. Entonces, incapacidad permanente parcial. Incapacidad permanente parcial es lo siguiente. Abran los ojos, muchachos. A ver, abran bien los ojos. Entonces la persona perdió, está así. Es incapacidad permanente parcial. Entonces, por esto me estoy inventando el ejercicio. Por esto la Junta de Calificación de Invalidez le dijo 7%. Me estoy inventando el ejercicio, pero no está lejos de la realidad. Por esto le dijo sí.
tiene una pérdida del 7%. Entonces, ¿cuánta plata voy a recibir? Le dice el trabajador al doctor. El doctor le dice lo siguiente, le dice al ingeniero, a lo industrial. Le dicen, mire, la 776 dice lo siguiente en su artículo 5 para incapacidad permanente parcial. Se considera como incapacitado permanentemente parcial el afiliado que como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional presenta una disminución definitiva. Definitivamente, ¿por qué pierde el dedo? Porque el dedo no le vuelve a crecer. Igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral. Eso es lo que nos dice. Aquí nos dice entre el 5 y el 50. Pero vamos a ver si aquí nos dice de 24. Monto, aquí lo tengo. El monto dice que para 5 va a recibir 2 salarios base de liquidación y para 50 24. Que realmente, si mal no estoy, es 48. Entonces, jóvenes, lo que hacemos, bueno, menos del 50, es 2 para 5. Entonces, a partir de ahí, nos vamos a nuestra tabla y decimos y respondo la pregunta tuya. Pero vamos a hacer otro ejercicio porque este ya lo terminamos. Y entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo entonces de la siguiente forma. Ah, voy a borrar este número de acá. Entonces decimos que el trabajador tiene los siguientes salarios. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Pero hoy se accidentó aquí en octubre. Es un accidente de trabajo. Por favor, indíqueme cuánto es la liquidación de este señor. 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.150.000, 1.120.000, 1.230.000, 1.400.000, 1.500.000, 1.100.000. Y tuvo una disminución parcial pero definitiva que lo calificó la Junta de Calificación de Invalidez con un 15%. Por favor, indíquenme cuál es ese valor que va a recibir la persona. ¿Listo? Tienen 120 segundos.
Profe, ¿el sueldo son 2 millones otra vez? No, yo creo que ahí es el promedio, Fabián. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Profe, ese ahí es por 7 salarios, ¿cierto o no? ¿Ah? ¿Ese ahí es por 7 salarios? Es por 7 salarios. Tengo que hacer la tabla. ¿Hiciste la tablita? Sí. Sí, sí, tiene cara de que sí. ¿Y aquí qué hiciste acá? ¿Dónde? Con estos números azules, ¿qué hiciste? Lo sumé y saqué el promedio. No, no se puede, porque recuerda que es el promedio de los últimos 6 meses por accidente. Ah, verdad. Ajá. Dale. Vamos haciéndolo entonces.
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, muchachos? Profe, Profe, ¿Cuánto les dio? Profe, a mí el promedio de los últimos 6 meses, entonces, 1.250.000. Sino que lo otro, profe, es que no sé, no tengo claro, es que usted nos dice que una tabla, yo no sé si es por regla de tres, pero el caso es que pues yo deduzco que son 6 salarios por 1.250.000, son 7,5 millones. No sé si me estaré equivocando. Vamos a ver. ¿Sacaste el promedio de estos? ¿Cuánto te dio? 1.250.000. ¿A todos les da lo mismo? ¿Sonia? Sí, ok. 1.250.000. Sí, profe. Entonces la pregunta es para aquí. Entonces ya saben, sabemos esto, entonces borramos el resto. Ya sabemos que el promedio es 1.250.000. El 15% corresponde al ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, decimos 5%, dos salarios de 1.250.000. 6%, 2.5, 7 es 3, 8 es 3.5, 9 es 4, 10 es 4.5, 11 es 5, 12 es 5.5, 13 es 6. ¿Qué porcentaje fue que dijimos? 15, profe. Ah, 15. 13 es 6, 14 es 6.5 y 15 es 7. De 7 multiplicado por 1.250.000, lo que nos da la módica suma de 10.250.000 pesos. No, mentira, yo no sé cuánto da. ¿10.250.000? 8.750.000. 8.700.000. No, sí, 8.750.000. Muy bien. 8.750.000 pesos. Ese es el ejercicio. Y si hubiera sido, miren, y si hubiera sido una enfermedad, pues hubiéramos cogido todo ese promedio del último año. Ok, muy bien. Muy bien. Invalidez. La invalidez. Cuando el trabajador supera o llega al 50% de pérdida de capacidad laboral, se le paga el 60% del sueldo. Se le paga, se pensiona. Entonces, la pensión es cuando la pérdida de capacidad laboral llega al 50 o se supera. Y entre el 50 y el 66% de la pérdida de capacidad laboral, el valor de la pensión del trabajador va a ser el 60% de lo que estaba percibiendo en el promedio de los últimos 6 meses, si fue por accidente, o el promedio del último año, si fue por enfermedad, 60%. Pero es ya la pensión de por vida, pero esa pensión, ese 60%, en ningún momento puede ser equivalente a menos del mínimo. No puede. Invalidez. Nos dice la norma también que si el trabajador supera el 66% de pérdida de capacidad laboral, se le va a pagar el 75% de lo que estaba percibiendo. Ejemplo, nuestro amigo recibía 3 millones de pesos en promedio. Entonces, si tiene una pérdida del 55%, ¿cuánto recibe? Está bueno eso para preguntar. Yasmín. Yasmín.
El 60%, tranquila. Ya me dijiste con la mente que sí, 60%. Y, Ángela, si el trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral del 60%, ¿cuánto recibe? Ángela, en su mente me dice que recibe el 60% de esto, ¿cierto? Muy bien. Angie Natalia, si tiene una pérdida de capacidad del 64%, ¿cuánto recibe? Mira, no tienes que mirar la cámara, ve, acércate para verte. Acércate acá, Angie Natalia Rodríguez, acércate al compu. Angie, que te acerques al computador un poquito para verte. Es bien, bien. También entendido. Karen Valencia, ¿cuánto recibe? Ustedes todos se parecen a Lola. Ay, no, yo no sé qué me está pasando. Pero están igualiticos todos a Lola. ¿Ustedes, yo les he mostrado a Lola? No. Lola, venga. Lola. Aquí está Lola. Lola, ¿cuánto recibe? Vean, la misma cara de ustedes. Lola, ¿cuánto recibe si... Todos le están poniendo la misma cara de Lola, yo no sé qué voy a hacer. A ver. Bueno, no mentiras. Entonces, si el trabajador tiene una pérdida del 55%, entonces, si el trabajador tiene una pérdida del 55%, entonces, ¿cuánto recibe? La norma dice entonces que va a recibir el 60% del promedio, Entonces estaríamos hablando de 2 millones. ¿Sí, no? De 2 millones de pesos. 1.800.000. ¿Cuánto? 1.800.000. 1.800.000. 1.800.000. Muy bien. Sí, pero entonces esto se considera como... Esto se considera entonces como una incapacidad permanente parcial o como una invalidez. Cristian, ¿se considera como invalidez o como incapacidad permanente parcial? Invalidez, profe. Invalidez, claro, sí. Entonces una invalidez porque ya está recibiendo una pensión. Muy bien. Pero si la pérdida de capacidad laboral de este amigo es de 67% según la Junta de Calificación de Invalidez, ¿cuánto va a recibir? Dice aquí la norma que va a recibir el 75%. Va a recibir el 75% de el promedio de los últimos 6 meses o el promedio del último año. Eso es con relación a la pensión. Venga, no es por nada, pero la pasamos rico, ¿cierto? A ver, sí, díganme que sí. Yo por lo menos la paso delicioso aquí con ustedes. Entonces, bien, eso sucede. Eso sucede cuando el trabajador tiene una pérdida superior al 66%, entonces va a recibir un 15% adicional al 75% que venía devengando. ¿Cómo le parece? Va a recibir un 15% adicional. Llegando entonces al 90%. Bueno, y por último tenemos auxilio funerario, que es el pago de todos los gastos a quien demuestre las facturas. Quien lleve las facturas, sea el que sea. Bueno, esas son las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. ¿Preguntas hasta ahí? Pregúntenme alguna cosa, pregunten, venga, por favor. Pregunten, a ver.
Profe, Profe, para la invalidez también se tiene en cuenta el promedio del sueldo o no? Sí. Ujú. 6 meses o un año. De, Sí, sí, pregunten, pregunten. Prende la luz, Carolina, eso sí. Déjala así, así. A ver, Fabián Camilo, Fabián, pregúntame. No lo digo, ya te lo- Sí, profe, no tengo preguntas. Mira, te voy a poner te voy a hacer una pregunta yo, Fabián, ponle cuidado. profe, Te oigo. ¿quién decide cuánto porcentaje de incapacidad tiene? O sea, digamos así como nosotros decíamos, que el 55, luego que el 67, ¿eso lo decide alguna junta médica Sí, sí, cuando... sí, sí. Entonces fíjate tú que está la persona y se va a la EPS. En la EPS lo examinan y allá hay una junta de calificación de invalidez pequeñita, ¿cierto? Que es un comité médico. Ese comité médico le dice, usted tiene el 20% de pérdida de capacidad laboral, le dice al trabajador que es un comité, como una junta, es un comité que es una junta médica, y le dice, ay, mire, y nosotros nos dimos cuenta pues que esto es laboral, esto es una enfermedad laboral porque usted tiene una enfermedad pulmonar que se llama antracosis, que es una neumoconiosis producida por el carbón, y usted trabaja en la empresa Carbones del Cauca. Entonces, claro, como usted trabaja ahí y tiene la enfermedad, entonces es una enfermedad de carácter laboral. Le dice, pero doctor, yo no puedo respirar y creo que el 20% es muy poco. Entonces le dicen, bueno, entonces esta junta de calificación de invalidez, pues una junta médica, se la manda a la ARL. La ARL llama al trabajador y le informa que ha perdido el 20%. El trabajador va donde el médico, va donde el abogado y el abogado le dice, pues usted, su promedio era 1.000.000 de pesos y usted con el 20% va a recibir 12 millones, me estoy inventando. Usted va a recibir 12 millones. No, pero eso es tan poquito y yo no puedo respirar, dice el trabajador. Ah, bueno, entonces la ARL le dice, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? El abogado, pues el señor le dice, no, no estoy de acuerdo, le dice a la ARL. Entonces, la ARL la manda a la Junta de Calificación de Invalidez de la Regional Suroccidente, que cubre Cali, bueno, Valle, Cauca y Nariño. Valle, Cauca, Nariño. La Junta de Calificación de Invalidez que queda en Cali es de unos médicos, y son médicos, son psicólogos, son psiquiatras, son abogados y un ingeniero. Entonces le dicen, vamos a evaluarlo. Entonces le pide todos los exámenes, etcétera, y lo califica y le dice, sí, tiene razón, tiene 21%. Ah, 21%. O también le puede decir tiene 18%. También le puede decir tiene 18%. Entonces, si no está de acuerdo, se va para la Junta Nacional. Junta de Calificación de Invalidez, pero a nivel nacional. Así es. Eso es lo que pasa. ¿Quién dice? Primero los médicos, le transmiten a la ARL la pasa a la Junta de Calificación de Invalidez y luego la Junta de Calificación de Invalidez a nivel nacional. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, así se llama. Pero yo les hago una pregunta. Le hago una pregunta. Fabián Camilo, te hago una pregunta. Listo. Le dio esa neumoconiosis al trabajador. El ejemplo que tenemos, ¿no? Pero el trabajador tiene todos estos niñitos. Entonces, ¿qué hacemos, Fabián? ¿Qué le sugieres? Y todo por 12 millones de pesos que va a recibir. ¿Qué le sugieres, Fabián?
Carolina, muy No, chévere, allá atrás. no comprendo bien la pregunta anterior. Es el trabajador, la ARL le va a pagar 12 millones de pesos. El trabajador se queda sin trabajo, no puede respirar y tiene 5 niños. ¿Qué pasa por la cabeza del trabajador? Allá los médicos le decían, usted no usaba elementos de protección personal. Entonces, no, pues allá en la empresa no nos daban nada. Y es que no había polvillo en el ambiente, no había carbón en el ambiente, sí, pero pues como allá pues no dan nada. ¿Qué creen que pueda suceder? Pues la verdad, profe, no tengo conocimiento, pero pues yo me imagino que habrá algo para no desamparar a esos niños o la Sí, verdad, pues, sí, ese algo que es. Sigue hablando, habla, tranquilo. pues no sé, profe. Ese algo es De una demanda. pronto, eh, una demanda o Una sí. demanda, una demanda. Entonces vienen las demandas hacia la empresa. Entonces vamos a ver en un momentico lo que tiene que ver con las demandas, ¿cierto? ¿Por qué la demanda? Miren, ¿por qué nace la demanda? La demanda nace porque el señor llegó, digamos, de 20 años a la empresa. ¿Cómo es una persona de 20 años? Es una persona joven, ¿cierto? Que tiene sus pulmones bien, pero pasaron 20 años más. Y pues sale una persona de 40 años con 5 niñitos, pero incapacitado. Tiene una incapacidad porque sus pulmones están llenos de carbón. Y nuestro amigo no puede respirar, no puede caminar, le cuesta trabajo levantarse y le cuesta trabajo dormir. ¿Sabe cómo tiene que dormir este señor? Tiene que dormir sentado. ¿No es justo? ¿Y entonces qué hacemos? Entonces una vecina de él le dice, yo tengo un amigo que es abogado de la Universidad de Cauca y vamos a demandar a esa empresa. ¿Y por qué lo va a demandar? Por irresponsables, dice la vecina. Y el abogado dice sí, por irresponsables. O sea, eso se llama responsabilidad. Vamos a ver entonces lo que tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, miren ustedes, responsabilidad. La responsabilidad es la obligación de asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. Por un hecho, un acto o una conducta. El hecho es la materialización de un pensamiento. El acto fue lo que se hizo y la conducta es efectivamente la forma como procedió. Pero se dice que el hecho y el acto, debido a que son la materialización de un pensamiento, efectivamente son propios del ser humano. Así las cosas, el tema de responsabilidad se divide en dos tipos de responsabilidades. La primera se llama responsabilidad moral y la segunda se llama responsabilidad jurídica. El hecho y el acto obedecen al ser humano.
obedecen a las actitudes del ser humano porque nacen de un pensamiento. Esa responsabilidad moral es una responsabilidad que se llama responsabilidad subjetiva, porque solamente lo siente la persona que ha ofendido a la otra, o solamente lo siente la persona que ha hecho algo malo, y es una responsabilidad que se llama responsabilidad subjetiva, o sea, de la cabeza y el sentimiento de esa persona. De esa forma, podemos entonces nosotros decir que solamente la vive, o sea, solamente la sufre quien la vive, solo la siente. Es como el carnaval de Barranquilla. Solo el que lo vive es el que lo siente. Bueno, no lo pongamos así. Es solo la persona que ha cometido, es solo la persona que ha cometido la falta es quien la siente. Solo la persona que ha cometido la falta es quien la siente. Y decía mi profesor de Derecho, o sea, el que me dio esta materia, decía que es como un gusanito que se siente por dentro de la cabeza y que no se lo puede quitar. Y efectivamente, pues esa es la responsabilidad, esa es subjetiva porque solamente lo siente la persona. Y esa persona, pues verá o no si se corrige, ¿cierto? Perfecto. Pero la responsabilidad jurídica ya es algo que es una falta, y es una falta grave contra la sociedad. Y esa falta o esa responsabilidad jurídica puede ser de carácter contractual o extracontractual. De esta manera, puede ser contractual o extracontractual. Para que sea una responsabilidad de carácter contractual, hacemos referencia entonces a que tiene que haber un contrato de por medio, y ese contrato puede ser verbal o escrito. Un contrato verbal o escrito. Para que exista y ese contrato puede ser un contrato de prestación de servicios o puede ser un contrato directo con el empleador. Donde, si es un contrato directo con el empleador, el trabajador va a tener una remuneración, contratación directa, digamos, contra contratación directa con el empleador, donde va a tener una remuneración, va a tener un horario de trabajo, va a ser subordinado en contratación directa con el empleador. Aquí va a tener entonces una remuneración, va a tener horario de trabajo, va a tener una subordinación.
y va a tener una prestación personal del servicio. Va a tener entonces una contratación directa con el empleador. Va a tener una subordinación y obligatoriamente pues debe prestar un servicio, y es un servicio personal que él no puede mandar al hermano para que le desarrolle el trabajo. Tiene que ser él. Decimos también que esa relación o esa responsabilidad jurídica contractual puede ser también por prestación de servicios. Donde definitivamente no puede haber ni subordinación, ni tampoco puede haber un horario, sino que simplemente él tiene que desarrollar un servicio, como por ejemplo hacer un video, como por ejemplo pintar una casa también podría ser, etcétera. Aquí en la parte de arriba de color amarillo se paga efectivamente según la tabla que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Que 4% del empleado para salud, que 4% del empleado para pensión, que 8.5% para salud y que 12% para pensión lo pagaría el empleador. Lo mismo que la ARL 052288 en caso de que sea riesgo 1, etcétera, etcétera. Y para prestación de servicios, el trabajador tiene que pagar absolutamente todo, o sea, como un 40% adicional. Para poder calcular ese valor, ¿cuánto tiene que pagar el empleador sobre el valor de la prestación del servicio? Un contrato de prestación de servicio, digamos, por 3 millones de pesos, tiene que sacar el 40% de eso y sobre ese valor tiene que pagarlo para pensión, salud y riesgos. Cubre todo con ese trabajador, cubre todo, que se llama un trabajador por prestación de servicios. Y de igual forma tiene que pagar el mismo todo lo relacionado con la ARL y también con los elementos de protección personal que se necesiten. Y una relación extracontractual nace en el momento en que se le causa daño a otra persona. ¿Sí me siguen? Una responsabilidad extracontractual nace en el momento en que se le hace daño a otra persona. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, un taxista atropella a un señor y el señor es un vendedor de mangos. Y entonces lo atropelló y el vendedor de mangos, pues él hacía 50.000 pesos diarios. Entonces quien lo atropella, pues tiene que velar por el sustento de esa persona que atropelló. ¿Por qué? Porque casi siempre el conductor casi siempre tiene la culpa por no haber previsto lo que era previsible. ¿Cómo le parece? Entonces, eso es lo que sucede con esa relación. Entonces, entonces, miren, aquí tenemos, si existe una relación de carácter contractual, significa que tenemos un contrato de por medio. Y al tener un contrato de por medio, el empleador se compromete a velar por la salud del trabajador, porque llegó con 5 dedos en cada mano y no lo puede devolver sin un dedo a la sociedad, ni tampoco a la familia. Entonces el empleador tiene la obligación moral y la obligación jurídica pues de velar por la salud y el bienestar de los trabajadores. Es entonces cuando decimos que nace una relación ya diferente, porque tiene que cubrir el daño que se le hizo al trabajador. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace de una manera muy interesante, que es efectivamente pagando una prima, que es efectivamente pagando un valor que si es una demanda de carácter moral, pues muy probablemente va a ser tal vez igual o más costosa que si fuera por un daño emergente o un lucro cesante debido a la pérdida de capacidad laboral que puede llegar a tener este trabajador en el futuro. ¿Por qué? Por no haber previsible efectivamente lo que pudo haber sido previsto.
¿Cuál sería entonces la relación para el trabajador del ejemplo que teníamos hace un rato? Efectivamente que necesitaba unos elementos de protección personal, como por ejemplo una mascarilla de protección especial para ese tipo de peligro. De esa manera entonces puede demandar el trabajador puede demandar al empleador no solamente por la pérdida de capacidad laboral, sino por todo el daño de carácter moral que está experimentando ese trabajador, porque el trabajador está sufriendo. Y a este tipo de demanda de carácter moral, por daños morales, se llama así, por daños morales, se le llama el precio del dolor. O sea, que el empleador tiene que pagar el dolor de la otra persona. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿eh? O sea, decimos que estamos hablando de la pérdida de capacidad laboral de carácter física y del dolor que está experimentando la otra persona. Muy interesante. Muy bien. Entonces, monto, incapacidad permanente parcial, ta, 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 ta. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? Pregunten algo, jóvenes. Pregunten. ¿Qué otra cosa podemos hablar con relación a la parte jurídica? Yo pensaría que eso. Vamos a hablar entonces, ahorita ya entrando en materia, vamos a hablar acerca de la clasificación de los riesgos. Esos riesgos y peligros. Los riesgos y los peligros. Bien. Vamos a buscar entonces la GTC 45. Esa GTC 45. Vamos a buscar la GTC 45. Guía técnica colombiana GTC 45. Identificación de peligros y valoración de riesgos. Identificación de peligros y valoración de riesgos. Aquí la tenemos. Guía técnica colombiana, GTC 45. Bueno, aquí tenemos objeto, definiciones y tenemos una serie de anexos. Anexos súper interesantes, muchachos. Aquí los tenemos y los vamos a ver. ¿Qué son los niveles de daño? ¿Qué es la determinación del nivel de deficiencia, exposición y probabilidad? Niveles de probabilidad, nivel de consecuencia. Entonces son unas tablitas bien interesantes que las vamos a conocer y las vamos a ver. Vamos entonces a ver este tipo de normas. Aquí nos habla de la definición y entonces aquí nos habla de la Comunidad Andina de Naciones. Quiero que ustedes observen esto. La CAN es la Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina de Naciones, las cuales son Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Aquí las tenemos. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo va a ser exactamente la misma para estos países que tenemos aquí en la CAN. Va a ser exactamente la misma. Bien.
Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la identificación de peligros y valoración de riesgos. Es una cosa muy chévere. Miren ustedes la cantidad de carreta, ¿no? Carreta, carreta, carreta. De aquí, bueno, de aquí solamente vamos entonces a sacar esta, vamos a recortar esta norma por aquí y nos la llevamos por acá a esta página de aquí. Una página de amor. Esta, me acordé de la canción. Bien, Guía Técnica Colombiana GTC 45. GTC 45. Identificación de peligros y valoración de riesgos. Identificamos los peligros y valoramos los riesgos. Ok, vámonos a una presentación que tengo yo acá. Buscando una que se llama presentaciones. Ya las mando. Ahí la tienen ya en su WhatsApp. De pronto pueden revisar, muchachos. Ok.
Bien. Aquí tenemos nuestra presentación. Guía técnica colombiana para la identificación de peligros. Bien, aquí decimos que nosotros tenemos un marco normativo a nivel internacional, que son todos estos datos que tenemos acá, donde decimos que uno de los marcos normativos es la NTC, la OSA 18001, la British Standard 8800, la española 330 y la colombiana 5254, donde hacemos referencia a los modelos de gestión de riesgo. Bien. Aquí ya entramos en materia y entonces hablamos de los niveles de peligrosidad, hablamos del nivel de probabilidad, del nivel de consecuencia y decimos que el nivel de riesgo se debería determinar como nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa todo eso? Tenemos entonces a un trabajador bueno, aquí está la presentación. Bueno, tenemos acá efectivamente un procedimiento, que eso es una guía para identificar los peligros y valorar los riesgos, para que lo tengamos presente. Es una guía. ¿Cómo lo hacemos? Pues son 12 pasos. Son 12 pasos que tenemos que seguir. El primero, pues, es definir lo que vamos a hacer. Luego clasificamos los procesos, identificamos los peligros, identificamos los controles. Elaboramos un plan de mejora. Vemos a ver si el riesgo es aceptable o no. Definimos los criterios para determinar si es aceptable o no. Evaluamos el riesgo, revisamos la conveniencia de planeación, mantenemos, documentamos y valoramos el riesgo. Así de sencillo. ¿Pero qué es todo eso? Muy bien. Todo se resume efectivamente aquí en esta tabla. Sobre esta tabla es que vamos a empezar nosotros a trabajar para la evaluación de los riesgos que hemos identificado justamente en nuestra empresa. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es básicamente entender que lo que vamos a hallar es el nivel de riesgo. ¿Para qué? Para saber, miren, eso es con base en un puntaje. Y entonces nosotros vamos a decir, bueno, el más alto va a ser el más peligroso. Ese es el punto de partida de la filosofía de esta identificación de peligros y valoración de riesgos. Cuando hagamos la valoración de los riesgos, vamos a decir, el más alto es el más peligroso. ¿Cómo llegamos a eso? Efectivamente, a partir de una multiplicación del nivel de probabilidad más el nivel de consecuencia. ¿Qué probabilidad hay de que suceda una muerte? Es muy alta. Entonces, eso va a ser, esa multiplicación de esas dos, va a hacer que ese número se eleve. En otras palabras, ese nivel de riesgo es un número. Entre más alto sea el nivel de riesgo, es más peligroso. Es más peligroso más peligroso esa actividad que se está desarrollando, o es más peligroso esa escalera que se encontró mal puesta, o en mal estado, etcétera, etcétera, porque podemos tener una gran cantidad de riesgos dentro de la empresa y al calificarlos vamos a entender que el más alto va a ser el más peligroso. Es el punto de partida o es la punto de partida de esa filosofía de esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, entendiendo que el más alto es el más peligroso. Así de sencillo. ¿De dónde nace esa puntuación? De una multiplicación de dos factores. Entonces, miren lo interesante. Vamos a escribir aquí
Esa multiplicación va a ser nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Y nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Vamos a escribir por aquí chiquito eso. ¿Cuál es la consecuencia más grave que puede haber en un accidente? ¿La muerte? La muerte, claro. ¿Cómo te parece? Entonces vamos a definir eso. Nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Y decimos entonces que el nivel de probabilidad lo vamos a calcular de la siguiente manera. Y ya. Es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Ahí lo tenemos. Quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa. Perfecto.
Entonces, se trata básicamente de encontrar esto. El nivel de consecuencia pues, viene de una tabla y el nivel de probabilidad hay que encontrarlo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Será que tiene que ver algo el nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia? ¿Será que el nivel de deficiencia influye en que un trabajador se pueda accidentar? ¿Será que el nivel de exposición hace referencia efectivamente a que se va a incrementar ese peligro? ¿Será que un trabajador, por estar frecuentando tantas veces un peligro, es más probable que suceda un accidente? Eso lo veremos en la siguiente clase. ¿Listo, muchachos? Y vamos a dejar hasta ahí para que en la siguiente clase vayamos al grano con todo. Nuestra siguiente clase es el día martes, ¿cierto? Ok, muy bien. Nos vemos entonces, muchachos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Hablamos, Chao, gracias. profe. Gracias. Hola, profe, hasta Chao, luego. gracias. Profe. Gracias, Chao, gracias. profe, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, profe.